Bienvenidos profesionales de la manufactura automotriz a su podcast The Pro Process, el podcast que acelera tu desarrollo de 0 a 1000. Yo soy Edgar Delgado y es un gusto tenerlos de vuelta en este nuevo capítulo de nuestro podcast, donde revisaremos las herramientas para trabajar y crecer en la industria automotriz. Les comento que en muchas ocasiones cuando visito las empresas, algunos jóvenes me preguntan qué herramientas, qué temas son los más útiles o son aquellos que les ayudarán a tener un mejor desarrollo, un mejor performance dentro de sus organizaciones. Igualmente, hay jóvenes profesionales que están egresando de las diferentes universidades en este momento y me preguntan cuáles son las herramientas, los temas básicos que deben de conocer para poder aspirar a las vacantes dentro del sector automotriz. Bueno, pues precisamente en este podcast quiero aprovechar para darte una lista de las herramientas que a mi juicio son las más demandadas por las diferentes empresas del sector, así como por las propias normas y reglamentos que rigen a esta industria manufacturera. El objetivo es entonces darte lo básico de las herramientas que necesitas para crecer y desarrollarte en la industria automotriz. Bueno, yo hice una clasificación que les voy a mostrar a continuación y pues la intención es llevar un orden desde lo más básico hasta lo más avanzado en cuanto a temas que te podrían ayudar dependiendo de cuál es tu puesto, de cuál es tu interés dentro del sector, a desarrollarte desde 0 hasta 1000. Vamos a iniciar con las herramientas básicas, jóvenes. Hoy en día, no solamente en la industria automotriz, sino en cualquier sector manufacturero, se vuelve imprescindible conocer de Lean Manufacturing o manufactura esbelta. Es decir, recuerden que hay un continuo interés en la reducción de costos, en la reducción de tiempos, reducción de desperdicios. Esas herramientas básicas del Lean Manufacturing te van a ayudar a lograr esos objetivos. Aquí estamos hablando de herramientas Kaizen, Pokayoke, Kanban, hablamos de One Piece Flow, SMED, TPM, 5S, entre otras. Aquí lo interesante es que estas herramientas ya hoy en día son parte de los planes de estudio en muchas universidades. Entonces, asegúrate de tener al menos este conocimiento básico de Lean Manufacturing, manufactura esbelta. Seguro que te va a servir en cualquier sector manufacturero. Muy bien, continuamos con herramientas básicas. Si hablamos de industria automotriz, jóvenes, no podemos dejar de hablar de las Core Tools. Son las herramientas fundamentales, básicas de la industria automotriz. Es más, si tú me preguntaras cuál es la diferencia a nivel sistemas de gestión entre una empresa ISO 9001 y una empresa IATF 16949, es decir, una empresa proveedora del sector automotriz, yo te diría que la principal diferencia son las Core Tools. Es decir, una empresa ISO 9001 no está obligada a llevar Core Tools. Sin embargo, una empresa proveedora de la industria automotriz, por norma, tiene esta obligación. Por lo tanto, tú debes de conocer de APQP, la planeación avanzada de la calidad del producto, debes conocer de PPAP, el proceso de aprobación de partes de producción, tienes que conocer de FMA de proceso, análisis de modos de falla y efectos, tienes que conocer cómo hacer un plan de control, interpretar un plan de control, y también vas a necesitar herramientas estadísticas como parte de las Core Tools, que son el control estadístico del proceso, lo relacionado con gráficas de control, estudios de capacidad y también análisis de sistemas de medición, MSA, donde aprenderás a hacer estudios de RIR para sistemas de medición o para sistemas por atributos. Es decir, jóvenes,
Estas 6 herramientas que conforman el grupo de Core Tools hoy en día son básicas si tú deseas incorporarte al sector automotriz. Y puedes confirmarlo. Busquen ustedes las vacantes relacionadas con puestos de ingeniería dentro del sector y van a encontrar que uno de los primeros puntos son las Core Tools. En otro podcast posterior hablaremos ya en detalle de cada una de estas herramientas y revisaremos los puntos que puedan causarte más interés a ti como profesional del sector automotriz. Siguiendo con las herramientas básicas, jóvenes, ya hablamos de Lean Manufacturing, ya hablamos de Core Tools. Bueno, ahora voy a hablar de requerimientos de la norma IATF 16949. Jóvenes, la norma IATF es el equivalente a las reglas del juego. Es decir, tú como profesional de la industria automotriz, cuando te incorporas a este sector a trabajar, no vas a trabajar como tú quieras o como tú crees. Debes seguir las reglas del juego automotriz y esas vas a encontrar en la norma IATF 16949. Te recomiendo que al menos entiendas los principios básicos de la gestión de la calidad. No es un requerimiento que te aprendas la norma, que conozcas cada una de las cláusulas de la norma, no es necesario, pero si tú deseas incorporarte al sector automotriz, debes llevar al menos la visión clara de cómo se trabaja en este sector. Si tú ya conoces actualmente ISO 9001, bueno, es muy buena base, te falta únicamente incorporar los requerimientos del sector automotriz. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ISO 9001 no es suficiente para trabajar en el sector automotriz, tienes que crecer hacia IATF 16949. Otra herramienta básica, jóvenes, la lectura de planos de ingeniería. Debes de conocer de tolerancias geométricas y dimensionales. Es realmente impresionante cómo visitamos empresas, auditamos empresas y nos damos cuenta de que no se interpretan adecuadamente los requisitos de ingeniería y tenemos vendedores que cotizan sin entender exactamente qué están pidiendo a los clientes, tenemos inspectores que liberan productos sin entender exactamente cuáles son los requerimientos geométricos y dimensionales de las partes, y también tenemos procesos que no están entregando las tolerancias geométricas que los clientes están solicitando. Y todo esto es porque no se hace una adecuada interpretación de los planos de ingeniería. Entonces, jóvenes, conocimiento básico, debes tener bases de tolerancias geométricas y dimensionales, GD&T. Una última herramienta básica, jóvenes, que debes de conocer, debes tener alguna metodología para la solución de problemas. Debes dominar alguna metodología. En el sector automotriz, la más utilizada es la metodología de 8 disciplinas. Existen varias otras metodologías, sin embargo, si tú conoces 8 disciplinas, vas a poder de forma efectiva participar en los procesos de resolución de problemas de tu organización. Hoy en día ese debe ser considerado un conocimiento básico, jóvenes. Ya no podemos creernos mucho por saber de 8Ds, la verdad es que es algo básico. Haciendo un resumen de las herramientas básicas, tendríamos por un lado Lean Manufacturing, la manufactura esbelta, los Core Tools, es decir, las herramientas fundamentales del sector automotriz, conocimiento básico de los requerimientos de IATF, la norma del sector automotriz, tolerancias geométricas y dimensionales, jóvenes, GD&T, y algún proceso de solución de problemas. Esas son las herramientas básicas que debes tener para trabajar y crecer en la industria automotriz. Ahora, si lo que buscas es crecer dentro de la industria automotriz, una vez que ya estás trabajando en ella, te voy a presentar otras herramientas que pueden servirte. Primero, mi recomendación número 1, jóvenes, una vez que trabajes en alguna empresa del sector automotriz, busca inmediatamente, pide inmediatamente ser auditor interno. Y aquí vas a encontrar una forma
dramática de crecer dentro de tu empresa y dentro del sector. Es decir, puedes iniciar como auditor interno de la norma IATF, de ahí puedes crecer a ser auditor interno de procesos BDA 6.3, incluso puedes ser auditor o participar en auditorías CQI, puedes participar en auditorías de procesos LPA, puedes participar en auditorías de tipo de producto o incluso hasta de FMA en reversa. Pero ustedes siempre busquen ser auditores, jóvenes. El auditor tiene muchas ventajas sobre el resto de los empleados en una organización, porque el auditor conoce la norma IATF, el auditor conoce requisitos específicos de los clientes, el auditor conoce de Core Tools, el auditor conoce de los requerimientos específicos de nuestra organización, entre otros. Podemos decir que el auditor conoce mucho o sabe demasiado. Por eso te recomiendo que busques ser auditor una vez que ya trabajes dentro del sector. Otra herramienta que te puede ayudar para crecer dentro de la industria automotriz es el conocimiento de los CQIs, jóvenes. Te recomiendo que te especialices en algún proceso de manufactura. Y si este proceso es un proceso especial, mucho mejor. Y de los CQIs tenemos varios CQIs, tenemos el CQI de tratamiento térmico, tenemos CQIs de soldadura electrónica, tenemos CQI de moldeo, tenemos de fundición, es decir, especialízate en algún proceso de estos llamados especiales. ¿Por qué? Porque se requiere dentro de las organizaciones que haya expertos en estos procesos que puedan evaluar el correcto desempeño de los procesos y productos con base a requerimientos CQI. Entonces, de herramientas de crecimiento, ya hemos hablado de ser auditor interno, ya hemos hablado de conocer algún CQI, vamos a hablar de otra más. Requerimientos específicos de los clientes, jóvenes. Te recomiendo que ya una vez que trabajes en alguna empresa del sector, te especialices en los requerimientos específicos de tu cliente. Es sumamente atractivo tener un profesional que conoce de requerimientos de Ford, requerimientos de GM, los requerimientos de Tesla, los requerimientos de Honda, de Toyota, de las armadoras. Ese es conocimiento muy particular, muy específico, pero aparte muy atractivo. Te recomiendo entonces que busques los requerimientos específicos de tu cliente, no necesariamente que los domines, pero que los conozcas, que los entiendas. Y eso puede ser un agregado muy importante a tu perfil profesional. Otra herramienta de crecimiento, jóvenes, FMA de procesos en su nueva versión IAGBDA. Aunque el FMA es una de las herramientas Core Tools y tenemos especialistas enfocados al desarrollo de FMAs, te recomiendo que tú en cualquier proceso que te desempeñes puedas hacer participaciones efectivas de valor a los FMAs. Imagínate un experto en almacenes, por ejemplo, que además conoce de FMA. Entonces, cuando él participa en el core team del FMA, él puede, en forma efectiva, participar con la información requerida, él puede proponer acciones de mejora, él conoce los riesgos de su propio proceso. Es decir, yo les recomiendo que para crecer, independientemente del proceso en el que te desempeñes en el sector automotriz, sepas participar en sesiones de FMA. ¿Cómo logras esto? Bueno, pues pide que te inviten a las sesiones de FMA y entonces tú entenderás cómo se desarrolla una sesión y qué información se espera que tú compartas dentro de ese proceso de análisis de modos de falla y efectos. Otra herramienta, jóvenes, también de crecimiento, es que sepas usar algún software de análisis estadístico. Es decir, hoy en día ya no se vale que estemos usando Excel, que estemos usando herramientas básicas o que ni siquiera tienen esa función primordial para hacer estudios estadísticos.
Recuerda que como parte de los procesos de validación deberás de presentar información a tus clientes, información evidentemente basada en datos y analizada de forma correcta. Entonces, hay muchos softwares de análisis estadístico, pero tienes que aprender a hacer estudios de capacidad, tienes que aprender a hacer gráficas de control, estudios de R&R usando alguno. Entonces, si tú quieres crecer dentro de ese sector, te recomiendo que te especialices en algún software de análisis estadístico. Como resumen, jóvenes, entonces, de las herramientas de crecimiento, yo te recomiendo que seas auditor interno dentro de tu organización, que conozcas y te especialices en algún proceso especial, revisa los EQIs, de esos hablaremos más adelante en otras cápsulas, conoce los requerimientos específicos de tu cliente, conoce y entiende cómo participar de forma efectiva en análisis de fallas y domina algún software estadístico para el análisis de datos. Esas son las 5 herramientas que te van a servir para acelerar tu desarrollo dentro del sector automotriz. Ahora quiero hablar de otras herramientas, jóvenes, ya las de especialidad. Para algunos de ustedes será importante, dentro de sus respectivos puestos, desarrollar herramientas particulares, específicas. Quiero hablar de alguna de ellas. Aquí podemos comentar del IMDS, el International Material Data System, que es esta plataforma donde nosotros como proveedores del sector debemos demostrar que nuestro producto cumple con todas las regulaciones en materia de sustancias prohibidas, y nosotros tenemos que reportar dentro de esta plataforma los diferentes contenidos o las aplicaciones de las sustancias que conforman nuestro producto. Es una herramienta de especialidad, jóvenes. Para aquellos que se dedican al diseño de producto, van a necesitar esta herramienta IMDS para demostrar que sus productos cumplen con todas las regulaciones internacionales en términos de materiales permitidos. Igualmente, el diseño de experimentos, DOE o Design of Experiments, es útil para aquellos que van a desarrollar procesos de manufactura o que van a desarrollar nuevos productos. Es una herramienta que te va a ayudar a encontrar aquellos factores que tienen mayor impacto en tus procesos. Yo he visto el diseño de experimentos aplicado para la configuración de parámetros de proceso, muy común, por ejemplo, en moldeo, que se haga este tipo de, digamos, desarrollo científico de los parámetros de trabajo. Ahí está el diseño de experimentos. Para poder hacer buen uso del DOE, pues vas a necesitar también usar algún tipo de software estadístico. Hoy en día está siendo también muy requerido el conocimiento de software para hacer FMAs y planes de control, jóvenes. Ustedes saben que ya hace un par de años que las armadoras ya expresaron su requerimiento de que se utilice un software, algún software para hacer FMAs, planes de control. Entonces, hoy en día aún no hay muchos profesionales dentro del sector que sepan usar estos softwares. Es una herramienta de especialidad, te lo recomiendo, que conozcas alguno, de preferencia que te pida tu cliente, y que puedas hacer tus análisis de fallas y estrategias de control en estas plataformas. Igualmente, para aquellos que tienen una actividad relacionada con la seguridad funcional, jóvenes, hay una norma que es la ISO 26262, principalmente requerida para empresas que manufacturan componentes electrónicos. Entonces, igualmente, si tú tienes alguna relación con la seguridad funcional, te recomiendo que conozcas de ISO 26262, o mejor aún, que te certifiques como especialista en esta norma que nos ayuda a la gestión de la seguridad funcional. También como especialidad, jóvenes, algunos de ustedes resultó que es tan buen auditor que ahora va a buscar ser auditor líder en la norma IATF. Es el siguiente paso a ser auditor interno. Ahora eres auditor líder, es un desarrollo diferente, es una capacitación diferente,
y también puedes ser auditor certificado BDA 6.3. Igualmente, inicias como auditor interno y te vas desarrollando hacia niveles más específicos de auditoría. En estos casos, tú puedes obtener tus certificaciones, tanto como auditor líder y ATF o como auditor BDA 6.3. Y esas son las herramientas de especialidad que les quería comentar, jóvenes. En resumen, hablamos de IMDS para la gestión de sustancias prohibidas, hablamos del diseño de experimentos, herramienta estadística para el diseño de procesos o productos, hablamos de usar softwares para FMA y plan de control, hablamos también de ISO 26262 para la seguridad funcional y ser auditores líder o certificados en YATF o en BDA. Por último, jóvenes, y para terminar este podcast, les quiero hablar de algunas herramientas que, aunque no son específicas del sector automotriz, son muy deseables. Y aquí quiero hacer una aclaración, jóvenes. A veces pensamos que por tener estas herramientas, pues vamos a tener un mejor desarrollo dentro del sector y les quiero comentar que no necesariamente, puesto que no son tan buscadas o deseadas por las empresas de manufactura. Y quiero empezar por Six Sigma. Todas estas certificaciones, Green Belt, Black Belt, claro que son buenas, claro que son útiles, sin embargo, dentro del sector automotriz no tienen la alta demanda que sí tienen las otras herramientas que ya les comenté. Entonces, si tú tienes esas herramientas, felicidades. Si eres Black Belt, si eres Green Belt, te felicito. Sin embargo, no es algo que te vaya a colocar dentro de las mejores vacantes del sector automotriz, aunque sí es muy deseable tener ese conocimiento. Gestión de riesgos en general, jóvenes, hay herramientas de gestión de riesgos. Puedes conocer de la norma ISO 31000, lo cual es muy bueno. Sin embargo, recuerda que en el sector automotriz tenemos herramientas específicas, como podría ser el FMA de procesos, el FMA de diseño o otros tipos de FMA. Entonces, claro que es deseable que conozcas de gestión de riesgos, sin embargo, ten en cuenta que hay un requerimiento específico para este tipo de análisis en el sector automotriz. Muy bien, jóvenes, y ya para terminar, otra herramienta deseable o conocimiento deseable sería que conozcas de ISO 14001, los sistemas de gestión ambiental, o de ISO 45001, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Claro que son deseables, claro que las empresas proveedoras del sector automotriz también se certifican en estas normas. Sin embargo, no están directamente relacionadas con puestos de calidad o ingeniería, que son los más orientados hacia la manufactura. Entonces, totalmente bueno que conozcas de la gestión ambiental, de la gestión de seguridad. Sin embargo, para eso tenemos otro tipo de profesionales que son expertos en esos temas. No quiero decir que no sea importante, lo que quiero decir es que es muy deseable tener ese conocimiento para poder hacer una adecuada gestión de la calidad en la manufactura automotriz. Muy bien, jóvenes, pues ese es mi consejo para todos ustedes que desean incorporarse al sector automotriz o que ya trabajan en las empresas y buscan tener un mayor desarrollo o buscan tener acceso a las mejores posiciones en las mejores empresas. Bueno, pues espero que les sirva esta lista de herramientas. Todas ellas las vamos a revisar a detalle en podcast posteriores para que estén atentos. Incluso si buscan el canal de Core Tools México en YouTube, ahí tenemos algunos cursos gratuitos sobre algunas de ellas. Pero como sea, estaremos tocándolas, hablando de ellas con mayor frecuencia en los siguientes podcasts. Muy bien, jóvenes, pues yo soy Edgar Delgado, consultor, instructor y auditor de empresas del sector automotriz en México, y pues ha sido un gusto poder tenerte en este capítulo de The Pro Process, el podcast que te ayuda a acelerar tu desarrollo profesional de 0
a 1000. Hasta la próxima, jóvenes.